La tertulia de cierre de mercados. Comenzamos ya nuestra tertulia de los viernes para poner ese broche final a una semana interesante donde las haya. Lo cierto es que parece que siempre digo el mismo discurso cuando comienzo presentando la tertulia de los viernes, pero verdaderamente son semanas desde que hemos empezado el año a cuál más interesante desde el punto de vista geopolítico, político, económico, mundial. Y por ello comienzo saludando a nuestros contertulios para poner encima de la mesa muchos de los asuntos de los que se ha hablado esta semana y de los que se ha hablado este viernes, como ese acuerdo por fin conseguido entre Hacienda y Trabajo para que las personas que reciben el salario mínimo interprofesional no tributen en el IRPF. Parece que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha conseguido salirse con la suya después de esos rifirrafes y después de que Yolanda Díaz denunciara públicamente que desde Hacienda querían romper las negociaciones y levantarse de esa mesa de las negociaciones. Les preguntaremos a nuestros expertos pues las implicaciones de que no tributen en el IRPF, de esa victoria, entre comillas, de Yolanda Díaz. Pero comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues encantado de hablar con vosotros, con todos los oyentes y con Isabel en este caso. Y luego, por otro lado, pues con muchísima tristeza por el terremoto de Birmania. Sí, por supuesto. Es verdaderamente terrible. Sí, las imágenes que están saliendo son terribles, sobre todo porque pues por las personas desgraciadamente fallecidas y el número va a ir incrementándose y es una auténtica tragedia. Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Muy buenas tardes a ti también. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Pues muy bien, la verdad es que con muchas actividades. Esta mañana, por ejemplo, hemos tenido una jornada de inversión de impacto con un fondo valenciano, FirstDrop, especializado en este tipo de inversiones, y la verdad es que es interesante ver cómo dentro del Venture Capital ya tienen una cuota de mercado del 35% las inversiones de impacto y que hay fondos con ADN valenciano en este mercado. Bueno, qué bien, así que a seguir impulsando y promocionando todo ese capital. Y si queréis empezamos por todo este asunto entre ministerios, Hacienda, Ministerio de Trabajo, dos vicepresidentas, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, porque luego también sí que me gustaría hablar sobre pues esa nueva imposición de aranceles a coches importados en Estados Unidos. Los automovilísticas europeas ayer sufrieron bastante varapalo y un poco, bueno, pues cuál puede ser el impacto. La Unión Europea va a tomarse un tiempo para responder, hacerlo con contundencia. Yo no sé si también el ir subiendo de nivel y el ir contraatacando hasta qué punto puede ser beneficioso. Pero venga, empezamos por lo nacional, Juan. Al final, Yolanda Díaz puede cantar victoria. No sé hasta qué punto, pero puede cantar victoria. Dime. Ha conseguido el objetivo, sí. Que es que la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.184 euros por 14 pagas, como hay que recordar, pues que significaba una subida de 50 euros, bueno, pues no se tributara, porque evidentemente una parte de las personas beneficiadas por esa subida del salario tenían que tributar. En concreto se estima que es del orden del 20%, porque quedaba compensado con deducciones familiares, etcétera. En concreto, ahora lo que se ha establecido es una excepción, una deducción especial básicamente para los solteros, que son los que tenían que tributar una parte de esos 50 euros. De tal manera que en cualquier caso es una chapuza enorme, ha sido un pulso entre vicepresidentas, ha conseguido triunfar Yolanda Díaz, pero es una chapuza porque evidentemente lo que había es que haber resuelto el asunto en su base, en su fundamento, que es la necesidad de subir desde hace tiempo el mínimo vital exento que nos beneficiaría a todos y, en definitiva, deflactar la tarifa del IRPF. Se ha hecho una tarifa y una exención muy concreta para el año 2025, un ajuste político y una chapuza económica. Isabel, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de todo este asunto? Y un poco es cierto, y lo hemos visto, cómo se ha subido un poquito el tono,
o se ha subido el tono, quito ahora hasta lo del poquito, porque aparte a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no le ha temblado el pulso a la hora de, pues en las entrevistas que ha hecho en distintos medios, denunciar públicamente, bueno, pues cómo era su colega en el Consejo de Ministros, María Jesús Montero, quien se negaba, quien no quería que hubiera, pues que tributaran por el salario mínimo interprofesional. ¿Tú qué opinas de todo este asunto? Pues desafortunadamente en este caso, una vez más, ha sido una estrategia o una propuesta política de una persona sin formación financiero-fiscal. Entonces, lo triste es que haya políticos que no tengan esa formación financiera fiscal y anuncien medidas sin calcular el impacto fiscal sobre las personas que en este caso se suponía que eran beneficiadas con esta subida del salario mínimo. Entonces después llega la factura fiscal normal con este tipo de herramientas y en estos parámetros económicos y bueno, pues esta persona no tenía esa formación y había lanzado la medida sin hacer una consolidación, digamos, de los efectos de la medida y sobre todo sin mirar cómo quedaba la factura fiscal para los supuestamente, entre comillas, beneficiados. Entonces esto es lo verdaderamente triste. Uh-huh. Sí, es triste, sobre todo porque yo escuchaba antes a la vicepresidenta segunda hablar de una gran victoria, de una gran conquista que por fin lo habían conseguido, como si esto fuera casi una pelea en un ring. Y entonces, hombre, absolutamente. ¿verdad? Y ella se había impuesto a la vicepresidenta primera que se negaba a que dejaran de tributar y estuvieran exentos, y vuelve un poco a su mismo mantra de que los que más tienen sigan pagando más y que los que menos tienen, los jóvenes, las mujeres, especialmente la gente que percibe el salario mínimo interprofesional, pues sean los más beneficiados. Pero eso es así, Juan. En absoluto. Lo que sucede es que, en primer lugar, no tienen ni idea de fiscalidad ninguna de las dos vicepresidentas, no solo Yolanda Díaz, sino la propia ministra y vicepresidenta de Hacienda no tiene ni idea, como demostró ya, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, el otro día lo decía Nacho, cuando demostró que no era capaz de diferenciar una tasa de un impuesto. Bueno, el famoso día de las Juanolas. En este caso, técnicamente ninguna de las dos entiende nada. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este asunto no se debía haber planteado, porque vuelvo a insistir, se tenía que haber actualizado hace mucho tiempo el mínimo vital exento, que nos hubiera beneficiado a todos. Y eso es lo que no querían hacer, que nos beneficiáramos el conjunto de la sociedad de una mínima bajada de impuestos. Y luego, a partir de ese momento, lo que se ha establecido es un pulso político en toda regla, porque además Yolanda Díaz necesita un poco de oxígeno dada su situación actual, de tal manera que como tal se ha planteado y como tal considera que es un éxito frente a la ministra de Hacienda, que yo creo que también, porque desde el punto de vista de recaudación esto apenas tiene importancia, lo ha planteado también desde el punto de vista político de un enfrentamiento, de un pulso entre dos vicepresidentas. Nuevamente los asuntos técnicos no han estado aquí presentes para nada, porque si hubieran estado, insisto, no se tenía que haber producido esta situación, porque el mínimo exento, como también ha dicho muchas veces Nacho Ruiz Jarabo, especialista en este asunto, se tenía que haber actualizado hace mucho tiempo, porque estamos en este momento soportando, aparte de una altísima fiscalidad, la mayor parte de los contribuyentes, una fiscalidad en frío, consecuencia de no actualizar en función de la inflación la tarifa. ¿Y eso a qué lleva? A que la fiscalidad en España básicamente recae sobre las clases medias, que es lo que está sucediendo fundamentalmente, de tal manera que los planteamientos ideológicos comunistas que también se están planteando respecto a los desasistidos, etcétera, no es cierto. Y luego, desde el punto de vista, dando la razón absolutamente a Isabel de no tener ni idea de lo que se está hablando, ahora también Yolanda Díaz hace otra nueva propuesta, que las multas, por ejemplo, las de tráfico, no sean igual para todos los ciudadanos, sino que depende de la renta, lo que acabaría con el principio del tratamiento, igualdad de tratamiento ante la justicia, independientemente, lógicamente, de la renta. Uh-huh. Menuda nueva ocurrencia. Mira, no la había escuchado yo, Juan. Isabel. Sí, pues ya lo dijo la semana pasada. Esta señora va de ocurrencia en ocurrencia. Sí, y tiro porque me toca. El término. Sí. Eso es. Isabel. No, bueno, además es lo que comenta muy bien Juan.
que hay una muy mala imagen de fractura dentro del gobierno. Lo que no puedes hacer es meterte con otro vicepresidente cuando realmente lo que has propuesto no estaba bien armado financieramente, fiscal hablando. Entonces, cuando tú lo has planteado mal, no puedes echar la culpa a un compañero de gobierno y bueno, pues al final es estos gobiernos de coalición que bueno, pues ni se llevan bien entre sí, ni están coordinados, ni dan una imagen de unidad y ni mucho menos hay una propuesta de gobierno, que es lo más triste de todo. O sea, al final son ocurrencias semanales, como muy bien dice Juan, y bueno, pues al final los contribuyentes siempre son los mismos. Sí. Sí, por mucho que les oigas... Sí, por supuesto, Juan. No, que siendo esto bastante indignante, a mí lo que me ha indignado esta semana, y no me gustaría dejar de mencionarlo, es el kit de supervivencia, que no sé si vosotros ya lo habéis conseguido. Estoy indignado con la situación que se está produciendo, porque no es que sea ridículo. Pero básicamente lo que se trata es de conseguir el totalitarismo a través del miedo psicológico. Se demostró durante el COVID que la mejor forma de subyugar a las personas, que en este momento en general estamos bastante adormecidas, por no decir anestesiadas, es el miedo. Bueno, pues para justificar y que tenga una buena repercusión en la opinión pública, una subida al gasto militar que yo siempre he defendido, desde hace muchos años, bueno, pues ahora lo que se pretenda es asustar absolutamente a la población, que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y que tenemos que salir corriendo ya a prepararnos un kit de subsistencia, que además es absolutamente ridículo, como ayer me decía un general. A mí me preocupa mucho estos mecanismos que se están utilizando para alcanzar el totalitarismo, que el más eficaz es el miedo psicológico. Isabel. A mí me parece totalmente absurdo, y cuando encima estamos hablando de Bruselas, que cualquier medida, cualquier política que ocupa minutos del telediario y que ocupa, bueno, pues páginas de prensa, al final al ciudadano de a pie da una imagen penosa, cuando encima, si luego hacemos un análisis macro y consolidamos, las cifras totales de gasto en defensa de toda la Unión Europea son 4 veces superiores a las de Rusia. Lo que pasa es que no estamos coordinados. Ya, sí. Entonces es tremendo. Es que ni siquiera es que no tengamos gasto en defensa. Lo que pasa es que no estamos alineados, no somos una única voz, no se da imagen de gasto en defensa o de ejército europeo. Y lo que es peor, no hay una política única, de manera que por mucho que gastemos en defensa, si todo el continente y toda la Unión Europea no va a una en cuanto a su política de defensa, que es el problema que tenemos, que no tenemos una política de defensa única, y siempre nos ha salvado de los problemas en el siglo XX Estados Unidos, pues eso es lo triste. O sea, no se trata ya de gasto de defensa, de alarma, de kit, de comprarnos un iglú o de meternos en un iglú cada uno, sino de cómo se articula, ¿no? El absurdo. Y luego, bueno, pues esto de hacer anuncios desde Bruselas que dedican tiempo, dedican equipos, dedican comisiones de expertos. Sí, exacto. Y es una sensación de absurdo absoluta. Sí, una sensación de absurdo, pero fíjate, de la que pues los medios de comunicación se hacen eco y está encima de la mesa. Pues claro, efectivamente. Yo llevo 20 y tantos años solicitando que el gasto en defensa en España aumentase al 2,5%, porque en primer lugar necesitamos un ejército propio, fuerte y además integrado en la OTAN. Yo creo que lo que habría es que haber reforzado la OTAN. Yo, como ciudadano español, y yo no me siento ni mucho menos y no estoy preocupado por el peligro que venga del norte. A mí me preocupa muchísimo más, y así lo manifiestan casi todos los militares profesionales, el peligro que puede venir del sur de España, no del norte. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que podríamos discutir si tiene sentido o no, y si es viable y si es posible un ejército europeo único. Pero es que hay que recordar que esto surgió a los 2 días como una sobrereacción política a raíz precisamente de la bronca que le echó Donald Trump a Zelensky en el despacho Oval. Y fue una sobrereacción. Y a partir de ese momento ya hemos decidido no incrementar nuestra aportación dentro de la OTAN, que es lo que tiene toda la lógica del mundo, y acabar
con esa dependencia absoluta de Estados Unidos, que se niega a seguir manteniéndonos como parásitos, sino precisamente lo que había que haber hecho es reforzar la OTAN y, en cualquier caso, desde el punto de vista estratégico, nunca acercarlo a las fronteras rusas como estamos haciendo peligrosamente. Pero dicho lo cual, ahora vamos a dedicar 800.000 millones, hombre, que genera algunos efectos positivos sobre la industria, etcétera, pero además que no va a ser a costa de ahorro en nada, sino de más déficit público, que se ha flexibilizado las reglas fiscales en contra de lo que es la lógica fiscal, y luego, por otro lado, de esos 150.000 millones de créditos que se van a conceder precisamente también para rearme. Yo creo que Europa nuevamente está sin rumbo, no tiene claro sus objetivos, y hay que tener en cuenta que ha cambiado absolutamente su objetivo de política de defensa, de reforzar la OTAN a tener un ejército propio en casi 48 horas. Isabel. No, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, al final, si tenemos un instrumento que ha funcionado bien históricamente, que es la OTAN, vamos a reforzarla. Y luego lo que no tiene sentido, efectivamente, como muy bien dice Juan, es que no hay una estrategia única. Y entonces se reúne Francia con Inglaterra, luego hace declaraciones Alemania, Pedro Sánchez también. Entonces, al final es una sensación de patio de escuela, de que cada uno cuenta una cosa, y la imagen es muy mala, ¿no? Y bueno, pues claro, luego llega el tema de los aranceles americanos, porque realmente no se está dialogando en las circunstancias que estamos de una manera racional con respecto a Estados Unidos, me refiero. Mira, ahí quería llegar para los últimos minutos que nos quedan de tertulia, de charla. Tema Estados Unidos, tema negociaciones, también un poco los bandazos vaivenes que va dando el presidente estadounidense. El otro día yo escuchaba al presidente francés Macron, que le preguntaban sobre los aranceles a la importación de coches fabricados fuera de Estados Unidos, y bueno, pues le extrañaba, decía que le resultaba algo paradójico que los más perjudicados eran principalmente los socios principales de Estados Unidos, es decir, Canadá, México y la Unión Europea. Hablamos, y la Unión Europea, Bruselas, ayer escuchaba yo también a Teresa Rivera decir que que van a estudiar esos aranceles y pues van a responder. Pero ¿cómo vamos a responder, Juan? ¿Va a ser una respuesta conjunta, unitaria de los 27 países de la Unión Europea, o un poco como estamos viendo también con el tema de la defensa? Este jueves, Cumbre de París, donde pues el presidente francés Macron era como el cabecilla que se erige ahora en defender Europa de peligros. ¿Cómo vamos a responder a Estados Unidos? Pues desde luego no adecuadamente, y ahora lo voy a tratar de explicar. En primer lugar, lo que hay que poner de manifiesto es que el proteccionista en el pecado lleva a la penitencia. Los primeros que van a sufrir los aranceles norteamericanos van a ser las industrias norteamericanas, que tengan que comprar automóviles, etcétera, las empresas en general, muchas de servicios, etcétera, que tengan que comprar automóviles, y dos, van a sufrir fundamentalmente los ciudadanos norteamericanos, que eso le puede generar un coste político importante, porque va a ver clarísimamente cómo se encarecen los automóviles en Estados Unidos. No solo los de importación, sino que al subir los precios hay margen para que los de dentro también suban. Por tanto, eso en primer lugar. En segundo lugar, les va a costar más exportar vehículos norteamericanos al exterior, y todo eso penaliza clarísimamente a Estados Unidos en forma de más inflación y menos crecimiento y menos empleo. Pero dicho lo cual, ¿cuál sería la reacción lógica de Europa? ¿Aumentar más los aranceles y iniciar una guerra que también nos penalizará mucho más a nosotros, no solo porque se limitan nuestras exportaciones, sino que generamos también nosotros problemas de inflación? Hombre, no. Nosotros lo que tendríamos que hacer es intentar mejorar la eficiencia de nuestro sistema productivo, bajando la fiscalidad, reduciendo los requisitos medioambientales, etcétera, para que podamos ser más competitivos y podamos, en cierta medida, eludir esos aranceles. Evidentemente eso no se va a hacer, y mucho menos conjuntamente. Yo creo nuevamente que en este momento esta guerra comercial al final nos penaliza a todos, y a mí me parece un gravísimo error, y ya está llevando a expectativas de mucho menos crecimiento a Estados Unidos y al conjunto de la economía mundial. Sí, fíjate que ayer también el vicepresidente Luis de Guindos, que hoy también estaba aquí en España, decía que le preocupaba más el impacto que pudiera tener esos aranceles, no tanto en la inflación, que parece que va en la dirección correcta de conseguir ese objetivo del 2%, Isabel, sino sobre todo el impacto que puedan tener esos aranceles en el crecimiento de la economía de la eurozona, que está, pendiendo de un hilo.
Bueno, lo cierto es que hay que ver qué exportaciones tiene la Unión Europea a Estados Unidos, ¿no? La mitad de las exportaciones de Europa son alemanas y dentro del PIB de los países europeos depende de unos países a otros. Pero efectivamente sí que puede afectar al consumo. Es decir, si hay una inflación derivada del incremento de costes, o por ejemplo ahora pues que decían que en función de la nacionalidad de los barcos no los iban a dejar llegar a Estados Unidos, les iban a hacer pagar más o iban a retrasar la cadena de suministro, pues esto no es bueno. Lo cierto es que, bueno, pues los mercados, ¿cómo van a ver esto? Pues con incertidumbre, con volatilidad y bueno, pues también se van a retrasar inversiones, porque con incertidumbre, bueno, pues y tema de internacionalización, pues ahora mismo las empresas que exportan o que estaban valorando nuevos mercados, pues están... se lo piensan dos veces, claro. Del ajedrez, ¿no? Claro. Entonces han movido el tablero entero. Sí que es cierto que Trump tiene un plan, ha empezado su mandato con un plan, pero ese plan era mover las fichas como las fichas del ajedrez, no mover todo el tablero. No. Entonces, bueno, él tiene claro que quiere ganar a China y que bueno, pues para ello quiere reducir impuestos, encarecer importaciones, reducir el precio de la energía y reducir el coste de la OTAN para Estados Unidos. Pero todo a la vez y todo de forma desordenada, pues puede generar una recesión. Sí, no, y así como nos está volviendo. Europa está en un momento delicado. Muy delicado. A ese respecto, responder con aranceles a Europa, pues es más pobreza para todos. Y hacer concesiones, pues eso lleva al bilateralismo, que hay países que sí que lo tienen claro, como por ejemplo Japón, que después de la reunión con Japón no hay aranceles con Japón, o Italia, por ejemplo, que tiene buena relación con Trump, pero el resto de países europeos, pues de momento en las negociaciones bilaterales, pues no. Señores, me quedo sin tiempo. Tenemos que seguir hablando de este tema, profundizarlo, a ver de aquí a la próxima semana qué nuevas noticias nos trae el mundo. De momento que nos dejen disfrutar de este fin de semana. Isabel, Juan, gracias como siempre a los dos. Que paséis muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Gracias. Feliz fin de semana, Gemma, Isabel y todos los oyentes. Adiós. Igualmente, Juan. ¿Estás buscando oficina? Ven a